sino que también por las apuestas. Sí. Gran tema, muchas gracias por aceptar conversar sobre este tema hoy día, porque me pareció que era importante ponerlo sobre la mesa, llevarlo a las casas, la discusión, dado que un porcentaje no menor de la población chilena y mundial suele apostar. Sabemos que hoy día más del 25%, 26% aproximadamente de la población a nivel mundial, y también en nuestro país, coinciden las cifras, apuestan en el último año. De hecho, en Chile es todavía más alto el porcentaje de la población que declara haber apostado alguna vez en la vida. Pero a nosotros nos preocupan en general los apostadores más recurrentes, que son los de último año, los de último mes. Y bueno, con las apuestas eso seguramente va a aumentar mucho si hacemos mediciones en este periodo o posteriores. Sí, bueno, ahí en nuestras propias familias, yo, de hecho, incluso habían personas que no eran muy cercanas al fútbol y se acercaron al fútbol por las apuestas, claro, por lo que genera la apuesta, por, claro, por la emoción, hoy voy a ganar o voy a perder, pero eso genera también ciertos cambios químicos a nivel claro, interno. Sí, de todas maneras. Lo que pasa es que el problema de las apuestas es que tienden a generar, sobre todo las apuestas en línea, que son las que más se utilizan hoy en día, una descarga de dopamina mucho mayor que lo que suele ser una apuesta o un juego de azar como comprarse un quino. ¿Ya? Un juego de azar como comprarse un quino, o ir incluso a jugar al naipe y apostar en el juego del naipe es distinto de apretar una tecla y ver cómo te va con ya sea la máquina tragamonedas, por un lado, que puede ser una forma de apuesta o juego en línea, pero también es mucho más reforzante, por decirlo así, neuroquímicamente, la apuesta que se hace en el contexto del Mundial de Fútbol, porque cuando yo hago la analogía con las adicciones químicas, apostar en el Mundial de Fútbol es como cuando la gente consume una droga asociada con otra. No sé si me explico. Claro. El solo hecho de tener la emoción del partido en sí mismo debería ser suficiente para que uno se entretuviera, lo pasara bien, y ya es algo reforzador. Más si uno lo hace con amigos, ver un partido y qué sé yo. Muy entretenido, pero si a eso le sumamos que además le pusimos plata, el efecto reforzador se potencia. Es como consumir alcohol y usar benzodiazepina al mismo tiempo, consumir alcohol y usar cocaína. El efecto de las drogas se va potenciando de alguna manera, entre ellas los efectos químicos, y con las apuestas y el juego que uno presencia por la televisión se parece, digamos, el sentido reforzador de ambas cosas. Entonces yo creo que es un periodo de alto peligro de personas que van a perder el control en estos días, apostando mucho más de lo que está en sus manos manejar. Y ese es el gran tema. ¿Entendemos el riesgo? Yo creo que no. Yo creo que yo lo he dicho varias veces aquí, estamos en una época de nuestra sociedad probablemente en que, dado los logros que hemos tenido como sociedad propiamente tal y como seres humanos en general, estamos un poquito más narcisistas que antaño, tiendo a pensar yo. Lo veo también porque clínicamente es mucho más frecuente la llegada de pacientes con esas características. Entonces ese narcisismo que tenemos socialmente e individualmente nos hace pensar que tenemos muchas más cosas sobre nuestro manejo o bajo nuestro control de lo que realmente sucede. Ya, los juegos finalmente, sean con destrezas o no, el resultado final muchas veces depende del azar. Hay muchas variables que pueden influir sobre eso, entonces creer que somos capaces de controlar el azar es una cuestión que claramente raya ahí en lo narcisista como patología de la personalidad, y por otro lado, definitivamente no lo podemos controlar. ¿Qué es lo que pasa con el refuerzo, con esta lluvia de imágenes relacionadas a las apuestas, en las camisetas, en los propios partidos como tal? Porque cuando uno ve en las pantallas LED de fondo, hay uno que está asociado a la FIFA, que incluso lo están investigando porque el proceso de cómo llegaron a asociarse para el Mundial se dio 6 meses antes, incluso creo que la empresa ni siquiera estaba creada cuando se estaba negociando. Bueno, eso es harina de otro costal, lo aprovecho a mencionar, pero para quienes lo vieron en el fondo, en los comerciales, o sea, en claro, todos lados. Esto es como bien triste, porque en el fondo hemos ido generando políticas para regular, por ejemplo, el que no se publicite el consumo de alcohol o de otras sustancias en los partidos de fútbol o en las actividades deportivas en general. Las actividades deportivas deberían instarnos a cosas saludables. O sea, como claro, que ojalá la publicidad fuera de alimentación sana, de haz más deporte, inscríbete en este gimnasio, no sé, algo que realmente a las personas los lleve a asociar ver deporte con una vida más sana. A cambio de eso, en general, el ver deporte va asociado con, antiguamente, cierto, la publicidad de mucha cerveza, de todo tipo de marcas, claro, de alcohol, etcétera. Y hoy día, que ya no tienen esos sponsors porque se ha regulado a través de la ley de alcoholes, y que se viene regulando hace tiempo también en el mundo, no solo en nuestro país a través de la ley de alcoholes,
Bueno, lo que ha surgido con mucha más fuerza es el tener el auspicio de las casas de apuestas que mueven una cantidad enorme de dinero en el mundo. O sea, solo en nuestro país se cree que más de 3.000 millones de dólares se movilizan año a año en torno a las apuestas en línea. Y en esto, ¿qué es lo que se le entrega no solo al adulto? Porque nosotros también ahí tiendo a pensar a que tenemos esa capacidad de discernir, sí, aunque a veces me quedan algunas dudas, pero en torno a los niños y niñas, porque, no sé, por ejemplo, ídolo máximo de la selección colombiana, James Rodríguez. En la televisión colombiana, porque a propósito he tenido la oportunidad de verlo, él es uno de los sponsors que tiene a grandes jugadores de la propia selección. A propósito que están en el Mundial, es una página de apuestas. Kylian Mbappé en Francia dijo que ellos como selección habían tomado la determinación de no prestar su imagen para apuestas deportivas justamente por el tema de la imagen que tienen hacia las futuras generaciones. Claro. Entonces ahí hay una disyuntiva. Tenemos algunos futbolistas o algunas figuras en el mundo que promueven, incluso chilenos y chilenas, o sea, claro, el propio Claudio Bravo, sí, yo les iba a decir Arturo eso, justamente Vidal, en nuestro caso. que no estamos en el Mundial, pero de todas maneras son referentes para los jóvenes. Claro. No, claramente, si Claudio Bravo, si Vidal, que son referentes además de esta generación que va saliendo ya del fútbol, ¿verdad? Pero que igual son importantes para la mentalidad de los jóvenes, estoy pensando 15, 16, 18 años, si ellos publicitan el tema de que apostar es algo muy entretenido, que prácticamente no tendría riesgo, a pesar de que abajo le ponen en la letra chica, claro, que el juego, que hay que estimular el juego responsable y todo. De todas maneras, sabemos hoy en día que hoy día el gran problema de las apuestas es que están al alcance de la mano. ¿Se entiende? Antes en Chile, bueno, esto data hace muchos años, ¿cierto? En nuestro país el primer casino se instaló en Viña del Mar en el año 1926, por ahí creo, y era un casino en todo el país. Entonces, para ir a apostar había que ir a Viña. De hecho, en el año 1812, la Aurora de Chile declaraba, ¿cierto?, recién surgida nuestra nación, o los albores, diría yo, antes de que todavía fuéramos independientes en realidad, se hablaba del riesgo de la apuesta y se prohibieron los juegos de azar, porque alteraban la mente de la población gravemente, de modo que la gente perdía el juicio, es decir, se arriesgaba a perder sus cosas, etcétera, y a dejar de ir a trabajar y todo lo demás. Entonces se prohibieron los juegos de azar en Chile y recién como que se empezó a regular esto de nuevo cuando se abre el casino en Viña, pero era un casino primero en Viña, creo que después fue en Iquique, Arica, Pucón, claro, que se dio el de Pucón, creo que es como del año 1976, por ejemplo, muchos años después. Pero eran lugares físicos donde había que ir a apostar. O ir a jugar a lo mejor a lugares clandestinos en una de esas, pero en casas, ir a un lugar. Eso implica salir, movilizarse, toma un esfuerzo mayor o un poco mayor y requiere varios otros resguardos. En cambio, hoy día, para el caso de los jóvenes, está al alcance de la mano, porque además, tristemente, los padres hemos entregado a los niños teléfonos inteligentes desde muy temprana edad. Entonces, si estamos hablando de un niño de pronto en Argentina, yo les mandaba información a propósito de Argentina, ellos hace rato tienen muchos más problemas con las apuestas que nosotros. Eso viene desde el año 2000, 2001, por ahí, cuando fue el corralito, porque, dicho sea de paso, la gente tiende a apostar más mientras más sea la crisis económica. Es decir, las poblaciones además más vulnerables de nuestro país y del mundo, los que tienen menores recursos, son los que tienen más riesgo de engancharse en las apuestas y de desarrollar adicción. Porque claro, así como el que nada sabe, nada teme, el que nada tiene, nada teme. Claro. O sea, si tengo 500 pesos, los voy a meter en una máquina tragamoneda o lucas y voy a comprar fichas, qué sé yo, lo que sea, o los voy a apostar en línea. No es mucho lo que voy a perder, a lo mejor para mí igual vale harto porque tengo poca plata, pero no es tanto lo que puedo perder, en cambio es mucho lo que puedo ganar. A diferencia de quienes tienen hartos recursos, no arriesgan lo que han adquirido con harto esfuerzo. Los que son ludópatas sí lo arriesgan porque ya están enfermos, ¿cierto? Tienen un trastorno mental que es grave, que es la ludopatía. Pero de buena a primera, la gente que le ha costado ganarse la plata y que tiene harta plata no apuesta tanto. Los que más apuestan son justamente los jóvenes que todavía no trabajan, que sueñan con tener plata rápido, ojalá fácil, y también las personas de nivel socioeconómico más bajo, porque lo que pueden ganar es harto. Y el riesgo está en que claramente al hacerlo repetidamente se parece al consumo de sustancias, ¿ya? Yo siempre digo, el alcohol, por ejemplo, es mucho menos adictivo que la cocaína, pero si las personas bebiéramos todos los días alcohol en cierta dosis y sin otros resguardos, lo más probable es que nos vamos a desarrollar adicción al alcohol igual, aunque sepamos que no es bueno, ¿se entiende? Sí. Porque el efecto reforzador nos hace desarrollar tolerancia, tener apetencia por la sustancia, y pasa lo mismo con el juego. Y ahí en eso, aprovechando que estábamos haciendo el símil con el alcohol, porque me imagino que Mateo alguna vez en su casa habrá escuchado, toma nomás y no te va a hacer nada.
Lo mismo ocurre quizás con la apuesta. Apuesta nomás y total, no pasa nada. Oye, apuesta, si yo gané 10 lucas, gané 15 lucas, pero ¿qué pasa si esa persona no tiene quizás esa capacidad de decir, ya, listo, hasta aquí lo dejo, terminó el mundial, lo pasé bien, aposté quizás lo que me sobraba, lo que tenía ahí ahorrado, claro, para entretenerme un rato, no aposté mucho y gané hasta 30 lucas y con eso me compré, no sé, un par de zapatillas. Pero ¿qué pasa si esa otra persona no tiene esa capacidad? Nosotros tampoco logramos quizás empatizar en eso, en lo que estamos transmitiendo hacia el otro, o lo mismo, toma nomás y no te va a hacer nada. Quizás esa misma persona que dice eso no toma en todo el año, tomó solo ese día, pero la otra persona quedó enganchada y se transformó en un alcohólico. Lo que pasa es que hay un componente genético que uno tiene que también idealmente conocer y también conocerse a sí mismo. O sea, es mínimo necesario, por eso se espera que ojalá sean los adultos los que tengan toda la libertad para consumir sustancias o para apostar y no los jóvenes adolescentes que todavía están en pleno desarrollo cerebral, pero eso implica también plena etapa de descubrirse a sí mismos. O sea, un adolescente de 16 años, un día quiere el pelo rubio, el otro día lo quiere moreno, la chica un día quiere las cejas de una manera, otro día de otra y así, porque es natural, es propio de la adolescencia, como que un día uno tiene un estilo, otro día otro, porque se está descubriendo a sí mismo. Entonces, si uno no se conoce bien a sí mismo, se puede meter, como digo yo, en la pata de los caballos más fácilmente porque no sabe cuáles pueden ser sus, ¿cómo decirlo?, sus flancos más débiles, sus áreas más vulnerables. Entonces, se esperaría que un adulto sí lo sepa, pero lamentablemente en el mundo en el que estamos insertos hoy en día, los adultos tampoco nos conocemos bien y creemos que podemos dominar más cosas de las que pensamos y tampoco conocemos bien a veces o no queremos asumir ciertos antecedentes familiares, que son la genética. Entonces, si mi abuelo era ludópata o mi papá tenía un trastorno por consumo de alcohol, yo tengo ciertos genes de adicciones, ¿se entiende? Entonces tengo que tener ojo con las sustancias que consumo y también con cuánto me puedo involucrar en situaciones de riesgo, como por ejemplo el tema de las apuestas. Es fácil quedarse enganchado, los hombres apuestan más que las mujeres, pero las mujeres avanzan más rápido hacia la adicción de las apuestas. Sí, es un tema. Y además lo otro que pasa con las mujeres es que las mujeres tendemos a tener la necesidad, parece, de funcionar más. Siempre se habla a propósito del espectro autista que la mujer del espectro autista tiende a enmascarar mucho más porque tiene que parecer más socialmente aceptable y seguir funcionando. Bueno, con las adicciones pasa lo mismo. Las mujeres tienden a ocultar más, por lo tanto, desarrollan adicciones más tempranamente en general, las apuestas no son la excepción, y consultan más tardíamente porque tienen que seguir funcionando hasta que ya no dan más. En cambio, los hombres tienden a tener un poquito más de tolerancia y desarrollar la adicción a las apuestas un poco después. Y claro, bueno, los efectos son bien marcados, así que en general las familias los agarran y los llevan a consultar, o ya cuando perdieron la pega, o cuando están a punto de suicidarse. Eso yo creo que es lo que más quiero dejar hoy día, la alerta sobre eso. Apostar no es un juego inocente, ya, porque cuando la gente se involucra en las apuestas y desarrolla ludopatía, la ludopatía lleva de la mano un mayor riesgo de suicidalidad. Porque ustedes comprenderán que si una persona, por ejemplo, ha invertido patrimonio, ha ganado de repente, sueña con tal cosa, incluso ha invertido en tal cuestión, pero después lo vuelve a apostar, estoy hablando de casos reales, gente que llega conmigo que se ha comprado hasta departamentos de repente gracias a ciertos ahorros y lo que ha apostado. Pero después deciden apostar el departamento y han perdido hasta los bienes que logran conseguir, donde han mezclado sus ahorros con el dinero de la apuesta. O sea, han salido mucho más para atrás. En el centro donde yo trabajo, que es Sepia, depende si son jóvenes o son personas mayores, pero en general muchos de nuestros pacientes llegan con pérdidas millonarias, y desde hace años. Estoy hablando, nosotros tenemos a nuestro haber un pool importante de pacientes que se han tratado con ludopatía, más de 60 pacientes que hemos tenido en rehabilitación específicamente por ludopatía, y esas personas, bueno, adultos en general, llegan con pérdidas sobre 50 millones de pesos. Esa es una enormidad. Piensa en todo lo que implica trabajar para recuperar ese dinero. Y muchas veces, como les digo, han perdido casas, han perdido trabajo, y eso los lleva a verse a veces en una como rincón, así como sin salida, un callejón sin salida, del cual empiezan a pensar o fantasear con que la muerte podría ser la solución. Y ahí está el gran riesgo. Si no, recordemos un caso que hubo en el casino, en el Monticello, hace años atrás, donde un señor, un veterinario, recuerdo yo, se suicidó en el mismo casino y antes de eso creo que mató a un par de personas. O sea, estamos hablando de que, claro, uno diría, bueno, pero eso no pasa todos los días, pero estuvo asociado a la ludopatía, que probablemente también descompensó otros trastornos mentales. Claro, y esto nos permite revisar lo que ha sido el contexto histórico. O sea, en un momento esto incluso estuvo prohibido, al igual que el alcohol. Recordad que el alcohol también vivió un proceso de prohibición.
con el paso de los años se fue normalizando en el sentido de que cada vez se hizo más frecuente ver este tipo de espacios, y hoy en día ya está literalmente en todas partes. Están nuestros teléfonos, están los anuncios grandes que están en la Plaza de la Independencia en Concepción, no sé si usted lo ha visto, pero hay un tremendo, enorme cartel en un edificio que literalmente es imposible no verlo, en que te llama a apostar. Entonces, igual tenemos que, me imagino ahí la legislación chilena, está al debe, porque las casas de apuestas son ilegales en Chile. Sí. Y eso es otra lista también. Ellos como siempre han usado todos los resquicios legales para decir que no, que qué sé yo, porque en el fondo, ustedes saben que Lotería de Concepción es se fundó en los años 20 en nuestra ciudad a propósito de que no existía lotería en Chile y para poder financiar el proyecto, el sueño de la comunidad que era la Universidad de Concepción. Y es una casa de apuestas regulada, que en el fondo además tiene tipos de apuestas en general que son mucho más, menos adictivas. O sea, es muy difícil hacerse adicto al quino, por ejemplo. ¿Se entiende? Como que es mucho más difícil, porque para un dato de la causa importante es que son mucho más adictivas las conductas en las cuales el tiempo que media entre que yo ejerzo la conducta adictiva, es decir, enciendo el cigarrillo, tomo el alcohol o compro el quino, por ejemplo, el tiempo que media entre que yo empiezo a ejercer la conducta adictiva y tengo el refuerzo cerebral, si el tiempo es más grande, menos adictiva es la conducta. Entonces, por ejemplo, el cigarrillo es mucho más adictivo que el alcohol, porque yo fumo y por la vía pulmonar en 9 segundos tengo la nicotina en el cerebro y el efecto reforzador es más rápido, por eso la nicotina es más adictiva. El alcohol, pasa por la vía digestiva, tarda más o menos 15, 20 minutos, depende si he comido o no, en llegar a mi cerebro, y ese gap o brecha más larga hace que sea menos reforzante. Igual es adictivo el alcohol, pero toma más tiempo hacerse adicto al alcohol. Bueno, en el caso de las apuestas, es mucho más fácil hacerse adicto a cualquier apuesta donde yo aprieto un botón y rápidamente tengo la respuesta, ¿ya? Eso pasa con las máquinas tragamonedas en los casinos y pasa también con las apuestas en línea, que son apretar un botón y veo rápidamente el resultado. En cambio, en el caso del quino, la misma lotería, ¿cierto? El billete de lotería, eso toma un tiempo. O sea, yo lo compro, tengo que esperar unos días de que tenga el resultado. La brecha de tiempo es más grande, por lo tanto el potencial adictivo es bajísimo, bajísimo. La gran epidemia que estamos teniendo hoy día en Occidente tiene que ver con las apuestas en línea y estas cuestiones que son de apretar un botón y tener la descarga dopaminérgica y adrenérgica conjunta, y más todavía hoy día que tenemos los partidos de fútbol que potencian todavía más ese efecto reforzador de estar apostando. Sí, no, y ahí aquí hago un comentario a nivel personal. Yo creo que las apuestas en los deportes no deberían existir de partida, no, porque no deberían. los deportes incluso hasta se podrían ver manipulados producto de las casas de apuestas, ¿sí? Y ya son cosas que han ocurrido en la historia. No estamos hablando aquí que no se sepa o que esto es un secreto a voces. No, efectivamente hemos visto cómo se ha involucrado el mundo de las apuestas legales e ilegales en el deporte, que finalmente termina cambiando resultados, alterando eventos. Para mí las apuestas es un mundo aparte. De hecho, yo no apuesto, y lo digo abiertamente, porque una de mis grandes críticas son las casas de apuestas, y yo tomé la determinación de no hacerlo justamente porque no va con mi ética personal. Y eso sí, obviamente entiendo que la gente lo hace y claro, están en la libertad de hacerlo, pero el problema es hoy día la promoción que se hace. Y a eso iba a llegar con el tema de lotería, que Lotería Concepción puso un recurso ante la Corte Suprema, que ustedes lo deben saber, ¿cierto? Y ganó, digamos. Pero a pesar de eso, de que Lotería intentó proteger al país sobre este tema, de todas maneras las casas de apuestas en línea han encontrado resquicios legales para decir que no es ilegal que ellos existan, y debido a eso es que siguen haciendo la publicidad que hacen, y yo de verdad me agarro la casa a las manos y digo, chuta, lo que pasa es que los resultados no los vemos hoy día. Todo este boom que viene desde el Mundial de Qatar, ahí partió, y que hoy día es todavía ya mucho más abierto, nosotros lo vamos a empezar a ver con mayor, o sea, los pacientes graves y con las serias consecuencias seguramente nos van a llegar de aquí a 2 años, porque de aquí a 2 años ya va a haber un tiempo en el cual van a estar involucrados de modo tal que a lo mejor van a llegar a situaciones graves de salud mental, como depresiones severas, pérdidas de recursos, de trabajo, etcétera, tan grandes que los lleven a pedir ayuda. Sí, bueno, ahí lo que hicieron, según lo que tengo entendido, es que antes tenían .cl, ahora es .com, entonces tienen ahí, bueno, siempre hay una forma. Queremos agradecerle, doctora, por acompañarnos en esta jornada, por permitirnos también conversar acerca de este tema, visibilizarlo, sobre todo en un momento donde hemos visto, y después ya con el paso de los meses lo vamos a entender ya con datos y cifras, acerca de cómo estos eventos mundiales, como lo que está ocurriendo con el fútbol, también propician el desarrollo de adicciones, una de ellas las apuestas. Muchísimas gracias por acompañarnos.